Ahora sí vamos a ver con el micrófono si ya estamos listos. Yo he tenido una preocupación en estos últimos días y la preocupación tiene que ver con la gran cantidad de personas hoy en día que no están predicando o no están enseñando el Evangelio como lo registran las Sagradas Escrituras. Y eso lo he visto recientemente con dos personas a las cuales tuve la oportunidad de hablar. Y una es un familiar que yo fui a visitar a una clínica aquí en la ciudad, y después de orar, la persona estaba muy agradecida porque yo había ido a orar por el primo, pero en la conversación ella me dijo que ella eso de la iglesia evangélica, a eso le gustaba y ella quería meterse en eso. O sea, que cómo hacía para meterse en eso. Entonces, explorando un poquito el concepto, es como de meterse en eso, a veces es como de cambiar de una religión a otra. Y bueno, me quedó sonando eso. Otra señora, que eso fue unos meses antes, en un consultorio, mientras estábamos esperando allí, me hablaba y me decía que ella daba gracias a Dios porque ella ya había pasado una experiencia difícil y ya ella había recibido todos los beneficios de Dios y estaba muy agradecida por Dios por todos los beneficios que había recibido de Dios. Entonces, preguntando a la señora acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, ella no entendía absolutamente nada de el arrepentimiento, de la fe, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero ella estaba súper agradecida con Dios. A ella le habían predicado y le habían dicho de que Cristo era el sanador y que era el que la liberaba de todos sus problemas y sus dificultades. Entonces, y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, en que se está predicando un evangelio que no involucra los elementos esenciales de lo que es el verdadero evangelio. El evangelio son buenas noticias, y esas buenas noticias incluyen la gracia, incluyen el arrepentimiento, incluyen la fe, incluyen la conversión. Pero se ha ido cambiando esto, y esto es lo que a Pablo le preocupaba. Cuando Pablo escribía su carta, Pablo se impresionó específicamente con una iglesia en la región de Galacia que cambiaron ese criterio acerca de la libertad espiritual, que experimentaron por medio de la verdad del Evangelio y se dejaron influenciar por fuertes corrientes judaizantes. Y también, en otras palabras, dejaron el verdadero evangelio, y los Gálatas específicamente, por recibir otra clase de evangelio que estaba enfocado más en las obras y no en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender qué es lo que nosotros debemos comunicar en cuanto al evangelio, porque vamos a hacer una pausa en Filipenses. Aunque el hecho de que hagamos una pausa no quiere decir que perdamos el hilo, porque esto que voy a enseñar tiene relación con lo que vamos a enseñar el domingo entrante. El tema del domingo entrante es combatiendo unánime, juntos por el Evangelio, en defensa del Evangelio. Y definitivamente una de las cosas que necesitamos es combatir juntos en contra de las diferentes corrientes que tratan de desvirtuar el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, quiero que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, para que veamos la actitud de mucha gente en esos tiempos de Jeremías y en los tiempos actuales. Jeremías capítulo 6.
versículos 13 al 16. Dice la palabra: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Estamos en Jeremías 6:13, todavía veo las hojitas que se están moviendo. Te voy a esperar un momentito. Jeremías 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Un cuadro bien triste. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tremendo cuadro de una sociedad, de una nación, de un pueblo que desde el más chico, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron tras la avaricia, se fueron tras aquello que no es lo que agrada a Dios. Y esto involucró no solamente a la gente del común, sino a la dirigencia política, a la dirigencia religiosa de aquel entonces. Y el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías dice: todos son engañadores. Los metió a todos en una misma bolsa, la misma situación. Y curaban la herida de su pueblo diciendo que había paz, 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 pero el profeta dice que no hay paz. Y ese es el cuadro que uno ve en el día de hoy. Uno ve un cuadro en el cual a la gente se le está pintando el evangelio, un evangelio de obras, un evangelio por los méritos, un evangelio en los cuales es lo que yo puedo hacer y no lo que Dios ha hecho. Y se ha perdido la conciencia de que somos y seremos pecadores indignos delante de Dios. El mensaje que se predica en el día de hoy es un mensaje que apela más al éxito, a la prosperidad, a la felicidad, a la comodidad, que al arrepentimiento. Por eso en el día de hoy queremos enfocarnos, hablar de la gracia de Dios, pero enfocarnos más en el arrepentimiento, la fe y la conversión. Son tres pilares fundamentales en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos en cuenta eso, estamos siendo fieles a lo que Dios ha descrito en su palabra. Esta gente de los tiempos de Jeremías definitivamente escucharon. Algunos se pararon y le dijeron a la gente que meditara, que preguntaran por las sendas antiguas, que preguntaran cuál era el buen camino, y que anduvieran por él, que no solamente supieran cuál era el camino, sino que anduvieran por él. ¿Y qué hizo la gente? La gente tomó una decisión: no andaremos por él. Ahora, la responsabilidad aquí no es tanto del que anuncia la decisión que la gente toma. Hay decisiones que la gente tiene que tomar.
Pero el deber de nuestro, el deber de nosotros como iglesia, el deber de nosotros como creyentes es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es anunciar de que la salvación se recibe por fe y no es retenerla por obras religiosas, no es por dar dinero a la iglesia, sino que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que uno encuentra en el libro de los Hechos. Es el mensaje que encuentra uno en las cartas que el apóstol Pablo escribió, que la salvación es por la fe. El libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice lo siguiente. Efesios 2, 8 y 9. Es un versículo conocido, creo que es uno de los versículos que se aprenden en la primera sesión del discipulado 1. Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué más? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don, es un regalo de Dios. Es un favor que nosotros no merecemos. Y eso me hace recordar una lección del básico. La lección del básico nos habla acerca de Efesios 2, 8 y 9, en la sexta lección, cuando habla acerca de la vida eterna en Jesucristo. Y en el versículo 9 nos dice el motivo por el cual la salvación no es por obra, es para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Dios diciendo, no, es que yo di tanto, yo hice tanto, yo me involucré en esto, yo me involucré en esto, en aquello, yo hice tal obra filantrópica, yo viví en tal parte y ayudé a los pobres. Dice, para que nadie se gloríe delante de Dios. ¿Por qué? Porque es que el hombre no es capaz para obtener su propia salvación. Es totalmente de Dios. Y Dios es celoso. Y Dios no quiere que nadie le robe su gloria. Por eso la salvación es una iniciativa de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Y la gracia y la fe van juntas. La fe va junta porque por la fe nosotros recibimos la salvación que Dios nos ofrece. Creemos en lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Y uno es salvo porque pone su fe o la confianza en Dios, en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Porque fue que Él pagó allí en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, gracia y fe van de la mano. Y eso es algo que hoy en día muy poco se está predicando, acerca de la gracia y de la fe en el Señor Jesucristo. Sino que la presentación del Evangelio hoy en día está más enfocada en las necesidades terrenales, en los deseos de la gente, en las promesas de aquí y el ahora, en lo que yo puedo recibir, como si el cielo estuviera en la tierra. Entonces todo está enfocado allí. Pare de sufrir, venga que aquí se le acaban todos los problemas y todas las dificultades. Aquí usted, todas las enfermedades se le van porque se le van. Y ese no es el evangelio puro que se ha predicado a través de las Escrituras. Ese evangelio terrenal, ese evangelio que solamente se enfoca en la prosperidad, donde se adora al Dios Mamón, donde todo se enfoca en el dinero, en el Dios del dinero, en la riqueza, dando a entender que la riqueza es señal de buena espiritualidad y es señal de la presencia de Dios, que donde hay prosperidad y hay abundancia, allí hay la presencia de Dios. La pobreza es señal de pecado y de perdición. Por eso en el libro de Apocalipsis uno encuentra la preocupación que tenía Dios al mirar las iglesias que se registran en Apocalipsis,
las 7 iglesias, hay un llamado al arrepentimiento, y ese es el otro elemento importante, el llamado al arrepentimiento. Pero uno se hace la pregunta, ¿es por qué no se habla mucho hoy del arrepentimiento? ¿Qué ha sucedido con el llamado al arrepentimiento en las iglesias? ¿Será que hemos cambiado el concepto de pecado? Lo que antes llamábamos pecado, ahora se conoce como error, ignorancia, herencia, debilidad, inclinación, opción. El pecado es una opción. Entonces, al cambiar el concepto acerca de lo que es el pecado, inmediatamente cambia el concepto de lo que es el arrepentimiento. Entonces se empieza a reemplazar el arrepentimiento por terapia. Entonces la palabra es la terapia, teoterapia, biblioterapia. Y entonces la persona necesita terapias y no necesita arrepentimiento. La persona necesita reformas, necesita reformar la conducta, necesitas reformar tu forma de comportarte en el hogar, necesitas modificar ciertos aspectos de tu personalidad, y no se habla de arrepentimiento. Por eso es que la iglesia, como iglesia a nivel nacional, ha perdido ese poder de introducir cambios profundos en la sociedad, porque sus conceptos acerca del pecado y acerca del arrepentimiento han cambiado. El cambio tiene un nombre y se llama arrepentimiento. Por eso en el libro de Apocalipsis, si ustedes miran en los primeros capítulos, el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que estaba leyendo en estos días, por lo menos hay unas 5 veces que a las iglesias se les dice que se vuelvan al arrepentimiento. Y miren lo que dice Apocalipsis 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿y qué? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En el versículo 16 del mismo capítulo 2, hablando a la iglesia de Pérgamo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el mismo capítulo 2, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, ¿y qué? Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces miren esos llamados al arrepentimiento. Y es probable que haya otro versículo por allí donde se enfoque en ese sentido, un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para con Dios. El arrepentimiento es para con Dios. Vamos a leer, si alguien tiene por allí Hechos capítulo 20, versículo 21, me gustaría que alguien lo leyera para que vieran lo que era el mensaje central de los apóstoles. Hechos 20, 21, por favor, alguien que lo tenga. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Arrepentimiento para con Dios. No habla de un cambio de actitud en cuanto a Dios. No es como me decía, no, algunos no es que yo antes no tenía en cuenta a Dios y ahora sí lo tengo, ya en mi boca ya aparece la palabra Dios en mi vocabulario, cuando me pasa algo yo le doy gracias a Dios. O sea, no es eso lo que está hablando allí en cuanto a tener en cuenta a Dios, sino que la persona antes vivía de acuerdo a su propio criterio, pero ahora esa persona ve la importancia de escuchar, obedecer lo que Dios dice.
Eso implica que su actitud hacia el pecado ha cambiado. Ya se pone de acuerdo con Dios y ve el pecado como Dios lo ve. Entonces, ahí sí hay, ya en la persona una actitud diferente, es la actitud de aborrecer el pecado, es tomar la perspectiva de Dios, es no dejar que el pecado more en nosotros. Implica un cambio de rumbo en nuestra vida y no solamente una tristeza, porque a veces hay personas que sienten tristeza por lo que hacen, pero tristeza por el pecado no es en sí una muestra de que la persona se ha arrepentido. Hay personas que lloran, se lamentan, pero si tienen la oportunidad de volverlo a hacer lo que hicieron, vuelven y lo hacen, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Por eso el apóstol o los apóstoles predicaban arrepentimiento con Dios. Y junto con el arrepentimiento viene la otra palabra, que es la palabra conversión. Pero miren lo que dice antes de hablar de la conversión, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. De pronto para algunos es como un repaso del básico, pero bueno, nos sirve. 7, 9 al 10. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Exactamente. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo procede ¿qué? Produce muerte. Entonces, y el versículo, bueno, hasta el versículo 10, allí encontramos que podríamos decir que hay dos clases de tristeza: la del mundo y la de Dios. La del mundo produce ¿qué? Muerte, porque no es el arrepentimiento verdadero. Y el ejemplo que siempre hemos citado es el ejemplo de Judas y de Pedro. O sea, ambos tuvieron un arrepentimiento, ambos lloraron, y lloraron amargamente. Pero Judas, por ejemplo, su arrepentimiento fue según el mundo, fue pura tristeza, y no tomó pasos, y uno de los buenos sí tomó pasos, pero no el paso de Dios, sino el paso de ir a buscarse allá con un lazo. Entonces, pero eso le produjo ¿qué? Muerte. Pero Pedro se arrepintió. Y lo que hizo Judas no fue más grave que lo que hizo Pedro. Fue de igual gravedad el pecado delante de Dios por lo que hicieron con el Señor Jesucristo. El negar al Señor Jesucristo. El uno lo vendió, el otro lo negó 3 veces. Y habiendo jurado y habiendo dicho que no iba a negar al Señor. Entonces, pero uno se arrepintió, pero el otro se ahorcó. Entonces, ahí esa tristeza que según Dios, la de Pedro, que produjo vida, y la otra que después de haberse entregado, aunque bueno, él devolvió el dinero, porque si era por asunto de dinero, él lo devolvió, pero produjo muerte. Entonces, a veces las lágrimas y la mucha emoción no indican un arrepentimiento genuino. Hay que ver cambios en la vida. Los casos se ven iguales, pero los resultados a veces son muy diferentes. Entonces, no necesariamente las personas que lloran y que manifiestan evidencia en el momento de que se han arrepentido, no necesariamente quiere decir que ha habido cambios, y los cambios se pueden ver en el proceso del tiempo. Entonces, en una ocasión Jesús le dijo a una persona, a una mujer le dijo: vete y no peques más. O sea, te has arrepentido, yo te he perdonado, pero no peques más. Cambios en la vida de la persona.
Y vamos a Tesalonicenses, que está la historia también, o el relato en estos versículos de una iglesia. Y es una iglesia que experimentó conversión. Y vamos a leer, alguien por favor me puede ayudar, en 1 Tesalonicenses 1, 8 al 10. El evangelio de hoy no pide conversión, sino pide que dé más. Que en la medida que dé más, va a ser prosperado. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hacer nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, a servir a Dios vivo y verdadero. ¿Sigue? Ahí viene. Sí. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Exactamente. Entonces estos hermanos son un ejemplo de lo que habían hecho, y fue algo muy especial. Ellos se convirtieron de los ídolos, no cambiaron de una religión a otra, no pasaron de una iglesia a otra, sino que se convirtieron al Dios vivo y verdadero, y se convirtieron con propósito. ¿Cuál era el propósito? Ahí dice, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Para servirle, o sea, para servirle. O sea, dejaron sus prácticas pasadas para abrazar al Dios vivo por la fe, para abrazar una nueva fe, una nueva esperanza, una nueva confianza en Dios. O sea, creyendo, viviendo la verdad que ha sido declarada por las Escrituras. Es que hoy en día muchas personas presentan el Evangelio como un agregado más a la vida religiosa. Entonces, yo agrego a Jesús, agrego la Biblia a mis prácticas religiosas y sigo en mis prácticas como las venía antes. O también recibo lo nuevo que tal me traen y lo agrego, y se forma un sincretismo religioso en mi vida y no hay una conversión. Estos hermanos son un ejemplo para nosotros de que ellos dejaron sus prácticas pasadas y se arrepintieron, se abrazaron por la fe al Dios vivo. Fue un cambio radical. Rompieron con el pasado para servir al Dios vivo. Y eso es lo que nosotros enseñamos a través de la Biblia, que debe haber conversión. El arrepentimiento debe producir una conversión en nuestra vida, y esa conversión debe ser de 180 grados, o junto con el arrepentimiento de 180, porque dice que yo he dado una vuelta completa de 360 grados, quedan en el mismo sitio. Exactamente, es de 180 grados, o sea, que le dan la espalda al pecado y sigue la fe puesta en Dios. Hoy en día, muchas veces en el evangelio que se está predicando es un evangelio en el cual no hay responsabilidad de la persona, no hay una responsabilidad humana. Y a veces entonces se está predicando que los demonios son los responsables de lo que me pasa a mí. Las otras personas son los responsables. Yo soy así y hago esto y lo otro es porque fulano me hizo esto, es que porque aquel, es que por mi suegra, es que porque mi suegro, es que porque mi tío, es que porque el otro, y por eso que yo vivo así. Otro dice, no, es que mi pasado es el responsable. Mi pasado, por algo que yo hice en el pasado, y siempre vive echándole culpa al pasado. Yo no soy responsable, es que yo soy la víctima. Yo soy la víctima, o sea, ¿por qué me piden a mí que me arrepienta? ¿Por qué me piden a mí que me convierta? Si el responsable, en vez de todo eso, yo soy una víctima, los responsables son otros, no yo.
Y eso indica que no hay una convicción de pecado, que no hay culpa en la persona, no hay arrepentimiento. El llamado de Dios es a la conversión. El llamado de Dios es dejar aquello que no está de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Es hacer lo que la Biblia nos dice. Ese es el mensaje que la Biblia nos presenta. Un mensaje que está lleno de gracia y de fe. Fe en el Señor Jesucristo. Fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero que requiere de las personas que haya arrepentimiento y conversión. Y nosotros como creyentes, como miembros de una iglesia, tenemos que estar unánimes combatiendo contra todos esos ataques que permean la iglesia cristiana y que plantean un evangelio diferente, como estaba allí Pablo a los Gálatas diciendo que estaba sorprendido que cuán rápido habían dejado el evangelio por enseñar otro evangelio diferente, y dijo que si aún un ángel se les apareciera, o sea que no le creyeran, ni aún él mismo se apareciera otra vez enseñándoles otro evangelio diferente, no lo creyeran, pero fácilmente fueron seducidos. Y es que a quien no le seduce muchas veces decir que, mira mijo, el problema tuyo que tienes, ese problema no es por tu culpa, esa la culpa la tienen son los demás, esta sociedad tan corrompida que hay, así que tú no eres tan malo así como la Biblia lo presenta, así que no te preocupes, mijito, sigue para adelante, positivo, póngale positivismo al asunto y para adelante, que eso en el camino nos vamos emparejando la carga. Entonces ese es el mensaje que a veces queremos escuchar y no el mensaje de las Escrituras. Ahora, nosotros como creyentes tenemos unas herramientas que Dios nos ha facilitado. Dios nos ha facilitado como iglesia unas herramientas. Tenemos el curso básico, que podemos enseñar a otras personas y enseñamos estas verdades de una manera bastante consecuentes con lo que la Biblia dice, que va desde la Biblia hasta el nuevo nacimiento, y hace un repaso acerca de quién es Dios, el pecado, quién es el Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, la vida eterna en el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento. Entonces, pensando en eso, nosotros podemos compartir con las personas el básico. Así que si a personas aquí no han hecho el básico, una aplicación sería que comenzar haciendo el básico para interiorizar esas verdades del Evangelio, para compartirlas también con otros, pero también como grupos familiares podemos diseñar estrategias. Yo sé que ya algunos han hecho, diseñando estrategias para llegar a otras personas para predicar el Evangelio que revelan las Sagradas Escrituras, apoyarnos los unos a los otros. El domingo entrante pronto vamos a tener un testimonio aquí de cómo un grupo ha hecho un esfuerzo de contactar a personas de lógicos de una pareja de la iglesia. Entonces, son maneras en las cuales podemos involucrarnos en predicar el Evangelio de Jesucristo, en la oportunidad que tenemos hoy en día a través del Facebook, a través de WhatsApp, a través de diferentes medios de redes sociales, también ir comunicando las verdades del Evangelio. A veces nos da miedo que nos rechacen, a veces nos da miedo que hagan comentarios que se salen de tono, pero lo importante es ir comunicando el Evangelio de Jesucristo por las maneras diferentes que Dios nos ha dado. Entonces yo encontré en un regalo que me hizo Pablo, ahora que vino, de un CD, y en ese CD yo vi varias cosas en inglés, de un evangelista que a través de los años, hasta donde yo sé, se ha mantenido en anunciar el Evangelio. Ha sido firme como un evangelista que anuncia el Evangelio tal como es, que incluye la gracia de Dios, o sea, el sacrificio de Jesucristo,
que incluye la fe en el Señor Jesucristo, que incluye el arrepentimiento y que incluye la fe en Dios, la conversión, que incluye la conversión. Entonces, vamos a ver 3 historias. Esa es parte de la enseñanza, 3 historias donde se muestra a un ilusionista, a un actor y a un cantante que les toca tomar unas decisiones. Les toca tomar unas decisiones frente al Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a orar en este momento para que podamos captar como aplicación la presentación de este video. Y vamos a orar también para que nosotros podamos tener algo de nuevo en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aunque haya personas que a usted predicarle tomen la decisión de no andar en el Evangelio, pero ya esa es su responsabilidad. La responsabilidad nuestra es la de anunciar. Señor, queremos combatir unánimes en la defensa del Evangelio. Queremos ser leales a tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a través de la exposición de tu palabra y de la aplicación con estos 3 testimonios. Ayúdanos a interiorizarlos y ayúdanos, Señor, a entender que tienen esperanza solamente en Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es tomando decisiones. Entonces nos pueden ayudar con las luces, con el sonido. ¿Puede apagar el micrófono? ¿Sabes cuántos minutos hay en un día? 1440. ¿Sabes cuántas horas hay en una semana? 168. Para mí es interesante que los ricos no puedan comprar más horas. Los científicos no pueden inventar nuevos minutos. Ni siquiera se puede ahorrar tiempo para gastarlo en otro día. Tienes un poco de tiempo hoy y dices, bueno, me gustaría ahorrarlo para mañana. No puedes hacerlo. ¿Enumeras tus días? ¿Te das cuenta lo importante que es cada día? Nunca me voy a olvidar ese momento. Fue algo tan inesperado. Además, yo no estaba preparado para hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera ahí. Un día recibí una llamada y entonces me hicieron una propuesta. Era una propuesta enorme. Me habían dicho, tú vas a trabajar como actor. La verdad era como un sueño. Los productores estaban tomando un riesgo bien grande conmigo. No solo el canal era nuevo, era una novela nueva, pero también era un actor nuevo. Yo me veía todo y ellos estaban apostando todo en mí. Yo estaba en el momento preciso donde tenías que escoger o era todo o era nada. Y yo sabía que podría cambiar todo para mí. Recuerdo el primer momento en el que estaba asombrado e intrigado con la idea de ser un mago. Fue el momento en que supe que en realidad podía ser bueno en esto. Es la cosa más divertida del mundo para mí. Me gustan mucho más las preguntas que las respuestas, y lo que un truco de magia hace es que te obliga a entrar en un lugar de cuestionamiento y de repente te sacan la alfombra debajo de la que estás parado y no te das cuenta de lo que está sucediendo. Fue a los 9 años que por primera vez me escuché en un altoparlante. Fue algo un poco raro porque no estaba acostumbrada a escucharme tan ampliamente
pero le agarré con el gusto. Me di cuenta que en ese momento estaba haciendo lo que yo deseaba hacer para el resto de mi vida. Como mago, eres muy escéptico y te das cuenta de que la mayor parte de lo que está sucediendo detrás de las escenas es de mentira o falso. La idea de un Dios todopoderoso parece increíblemente tonta. Y cuando hablaba con la gente que va a la iglesia, pensaba que estaban siendo engañados por un simple truco de magia. Es como el mago de Oz, detrás de la cortina, controlándolo todo. De adulto, entendí cómo hacer que la gente crea que algo era real cuando en realidad no lo era. Soy un maestro de la falsedad, soy un charlatán por oficio. Pero empecé a hacer la gran pregunta a Dios y le dije: Dios, si eres real, entonces necesito que me lleves detrás de la cortina, que me enseñes cómo funciona. Y necesito que hagas esto tan real para mí que no pueda ignorarlo. Nunca olvidaré el día en que un hombre entró en mi habitación y me dijo: señor Monroe, no sé cómo decirle esto, pero usted tiene cáncer. Le dije: ¿qué? Y él me miró y me dijo: señor Monroe, no podemos curarle su enfermedad. Mi esposa y yo estábamos en muy malas condiciones. Dios, ¿dónde estás? Supongo que no eres tan grandioso. Solo llevábamos 5 años de casados. Teníamos una niña de 3 años y un niño de 2. Y necesitaba más tiempo con mi familia. Necesitaba más tiempo. Francamente, con el éxito vino a mi vida puros problemas. Con la fama, lo que empecé a encontrar fue cómo cubrir todas aquellas cosas que eran deficiencias y huecos en mi vida y tratar de funcionar mejor en esa disfuncional manera de vivir. La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez, y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo bien, y que si yo hacía quiero eso, lo podía conseguir, porque de la noche a la mañana, de no tener nada, empecé a tener todo. Me trajeron para hacer una novela donde había unos hermanos gemelos y uno de ellos estaba en un estado amnésico, y la doctora que le habían puesto a este hermano, que era la psiquiatra, era Mara. Así la conocí en un set, y después empezamos a enamorarnos y terminamos casados y compartiendo la misma familia. Eso era como el sueño para mí. Y cuando tuve todo eso, me di cuenta que no estaba contento. Me identifiqué en algunos momentos con la fama, con las posesiones, de tal manera que empezaba a ser el dinero mi Dios. Todo lo que pasaba detrás de mi vida, que la gente no veía, era fuerte. Yo pasaba 7, 8 meses fuera de mi casa, haciendo todo tipo de escenas, y eso empieza a afectar a la familia. Yo empecé a ser muy neurótico en mi casa. Empecé a tener poca paciencia con Mara, poca paciencia con mis hijos. Ya no quería volver a mi casa, y ellos ya no estarían cómodos, supongo, tampoco en estar aquí. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito. Y cuando tuve todo eso, me di cuenta que no estaba contento, estaba odiando lo que debía amar.
y estaba amando lo que tenía que odiar. Hubo varios momentos en mi vida que me encontré sin sentido, en realidad, sin deseo de vivir. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. Por fuera te ves muy bien, pero por dentro estás en búsqueda de algo que todavía no has encontrado. Tiene que haber algo más en la vida. Hay mucho en mí de mi papá. Primeros recuerdos de él vienen como desde cuando tenía 2 años de edad. Incluso mucha de mi parte artística viene de él. Teníamos una familia feliz, pero al poco tiempo de yo haber nacido, mi papá comenzó a ser un alcohólico. Y cuando yo tenía 6 años y medio de edad, mi papá murió de cirrosis del hígado. Tener 6 años y medio y sufrir la muerte de mi papá fue tal vez una de las cosas más difíciles que tuve que vivir. Y aún más difícil fue cuando mi mamá volvió a encontrar el amor después del fallecimiento de mi papá. Y luego ajustarme a una nueva familia, comencé a ser definida dentro de mi corazón como huérfana, que iba guiada por el viento a donde la llevara. Ahí fue donde la música realmente jugó un papel muy importante, se convirtió en mi refugio, en mi escape. Recuerdo que llegó un momento dado en donde me enamoré de un joven que al tiempo rompió mi corazón. Y cuando vino esa ruptura de corazón comenzaron a aflorar todos los sentimientos de orfandad, todos los sentimientos de pérdida. Y comencé a pensar, si tan solo Dios hubiera intervenido y hubiera evitado la muerte de mi papá, tal vez yo no tendría que sufrir todo lo que he sufrido en mi vida. Tomé mucho coraje contra Dios. Andaba con personas que cuestionaban la existencia de Dios. Gente que tenían vicios que comenzaron a hacerme entrar en el vicio del alcohol. Lo que yo había jurado que nunca iba a hacer, eso estaba haciendo. La muerte se había convertido en parte de mi pensamiento diario. Millones de personas están pidiendo decir: ¿qué puedo hacer para ser salvado de las presiones de la vida? Las presiones son tan grandes. Contamos con una gran tecnología que nos ahorra tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca. Las tensiones en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, pagar las cuentas. Queremos gritarle a la vida, queremos escapar de la vida. Adlai Stevenson una vez dijo: no son los días de tu vida, sino la vida en tus días lo que cuentan. Tienes tanto tiempo, ¿y para qué? Las cosas que están rotas en tu corazón y en tu vida pueden ser restauradas en Cristo. Si pones tu fe y confianza en Él. Él murió en la cruz, Él se levantó de entre los muertos por ti. Él quiere darle dirección a tu vida. Él quiere darle paz, gozo y la seguridad de que si murieras, irás al cielo. Pero primero tiene que haber un cambio. Tienes que cambiar tu rumbo. Eso se llama arrepentimiento en la Biblia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Casi 20 años haciendo personajes protagónicos, siempre encontré el sentido a los personajes, pero nunca le encontré el sentido a mi vida. Cuando estudiaba una novela, si había algo que no entendía del personaje, lo que tenía que hacer era preguntarle al creador. El creador de la novela, yo me llamaba y entonces le decía por qué tiene esta relación tan desagradable con su papá. Pero si tenía una duda en mi vida, ni siquiera sabía quién era el creador. No sabía a quién tenía que acudir para que me ayudara. Había un amigo que trabajaba en la misma novela que estaba yo y él estaba en el equipo de las luces y llevaba una camiseta que decía: solo un hombre puede hacer la diferencia.
pero en la espalda decía Jesús. Yo no sé qué pasó, pero llamó mucho mi atención y me acerqué y le dije: Claudio, ¿por qué un nombre solamente puede hacer la diferencia? ¿Qué hay con este Jesús? ¿Por qué no me hablas de Jesús? Y al día siguiente, él llegó con una Biblia en la mano y me estuvo hablando de Jesucristo. Yo le llamé a Mara y le dije: Mara, Claudio me trajo una Biblia, ¿me acompañas a la iglesia? Y ese día fuimos los dos a la iglesia. Ese día de verdad tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra vida cambió así. Fue un cambio del blanco al negro, del negro al blanco. De verdad es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Pasé mucho tiempo perdido hasta que encontré que Jesucristo vino a la cruz para salvar mi vida de pecado y para poder ponerme en el lugar correcto. Él llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado. Solamente Jesús puede llenar tu corazón. Jesús, gracias. Fue increíble. Solo Dios te puede redimir de esa manera. Solo Dios es el único que te puede dar identidad. El tiempo está colapsando sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? El salmista le pide al Señor: recuerda cuán breve es mi tiempo. Mis días son como la sombra que se va y estoy marchito como la hierba. Mas tú, oh Jehová, serás para siempre, y tu recuerdo por todos los siglos. Piensa en ello. Dios permanece para siempre. Pero en este mundo somos como una sombra que está en declive. Todos estamos muriendo. Desde el momento en que naciste, empezaste a morir. ¿Cuánto tiempo tenemos? El oncólogo me miró y me dijo: señor Monroe, dijo, no podemos curarlo de su enfermedad. Sin embargo, hay algo que me gustaría probar. Se llama un trasplante de médula ósea. El problema con su cuerpo es que los glóbulos blancos están haciendo malas copias de malas copias. Su cuerpo se engaña, se está jugando una mala pasada a sí mismo. Así que lo que tenemos que hacer es destruir por completo su sistema, con esperanza de poder encontrar a una persona en el mundo que su ADN coincida con el suyo lo suficiente como para hacer crecer un nuevo sistema inmunológico, un nuevo sistema de sangre desde cero. Vamos a sustituir la sangre de alguien por la suya para que pueda vivir de nuevo. Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que haber un sustituto por ti que tomará el juicio que tú mereces, la muerte que tú mereces. Y ese sustituto fue Jesucristo. Pensaba dentro de mí, se me está acabando el tiempo. Me estoy muriendo de cáncer. Ha sido difícil lidiar con estos momentos. Peyton tiene 3 años y Gavin 2. A mis 2 hijos. Si esto me toma la vida muy pronto, los amo. Comenzaron con un tratamiento agresivo de quimioterapia, cuyo objetivo no era destruir solamente el cáncer de mi cuerpo, sino literalmente a mí. Era un infierno. Era una muerte lenta. Realmente estoy asustado. Estoy tratando de no tener miedo, pero tengo miedo. Estoy tratando de ser fuerte para mi esposa y para mí, para mi familia. Pero estoy bastante asustado. Estamos a la espera de saber del Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea. 7 millones de personas actualmente están registradas en la base de datos. Y había un donante para mí, solo uno. Una chica que tenía 19 años. Dijeron: señor Monroe, el trasplante de médula ósea está previsto para el 23 de abril. Van a ser de nuevo, dijeron. Va a ser como un bebé dentro del vientre nuevamente. Las enfermeras celebrarán su nuevo nacimiento en el hospital. Yo ya había oído eso antes en alguna de las iglesias que he asistido, pero literalmente iban a nacer de nuevo. Nunca voy a olvidar que el 23 de abril
Trajeron esta bolsa de sangre a mi habitación y todo el mundo estaba esperando en ese momento que mi cuerpo recibiera esa nueva vida, esa nueva sangre. Hoy estoy aquí, 100% completamente libre de cáncer. Y cuando hoy miran mi sangre, ven a una chica de 19 años. Ellos la ven el cromosoma XX. Me recuerda un versículo en Gálatas 2 que dice: ya no vivo yo, sino que es otra persona que vive dentro de mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en fe. Ella salvó mi vida. ¿En serio? Sí, ella salvó mi vida. Casi me muero de leucemia. Ella es mi donante de médula ósea. Ahí está. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, conociéndote a ti, Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Estoy plenamente convencido de las afirmaciones de Jesús como persona escéptica y como un ilusionista. Yo sé que el Dios del universo me ha traído detrás de la cortina como yo se lo pedí. El cáncer fue como lo hizo, a través de mi vida. Y hay un cáncer espiritual que nos está comiendo por dentro. Y todos estamos anhelando, estamos rogando para que alguien intervenga y nos salve de esa condición. Dios mira tu corazón y Dios ve que tienes una enfermedad espiritual del corazón y que esa enfermedad espiritual se llama pecado. Y todos somos pecadores. Eso significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos desobedecido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios, y porque nos hemos rebelado vamos a tener que enfrentar un juicio. Oh sí, viene un juicio. Habrá algún día en que estarás delante de Dios en el gran día del juicio, y que tendrás que rendir cuenta de tu vida y que tendrás que rendir cuenta de lo que hiciste con Jesucristo en esta misma noche. Porque va a haber un juicio. Pero el juicio de Dios es también condicionado por su amor y su misericordia. Él está dispuesto a perdonarte esta noche, darte una oportunidad esta noche. No importa cuánto tiempo hayas perdido en el pasado, todavía puedes tener mañana. Mi meta era ser famosa, llenar mi orgullo y llenar el vacío con el aplauso de la gente. Me invitaron a ser parte de un evento cristiano en la isla de Puerto Rico. Y cuando entré por la puerta del ensayo me encontré en un ambiente que yo no había experimentado en mucho tiempo desde mi niñez. Y recuerdo que al entrar a ese salón hubo un choque entre mi tiniebla y mi oscuridad y la luz que había en ese lugar. Y comencé a temblar descontroladamente. Y cuando terminó el ensayo, yo me senté en mi auto y dije: bueno, Dios, si tú existes, si yo te intereso, si es verdad todo eso que dicen en la Biblia, tienes hasta la medianoche para demostrarlo. Esa noche vino una mujer desconocida que sabía tantas cosas acerca de mi vida, y Dios me dio la oportunidad de darme cuenta que los deseos de mi corazón eran movidos por instintos autodestructivos. Y ella me dijo: tienes dos caminos que puedes elegir hoy. Hizo que dentro de mi alma hubiera una reacción y hubiera un encuentro, un choque violento con la verdad de que yo necesitaba su presencia más que cualquier otra cosa. Mi corazón gritó: no puedo vivir sin ti, eres mi papá y te necesito. Algunos de ustedes piensan que son demasiado malos para llegar a Dios, que han hecho muchas cosas malas y se les ha ido la mano. Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para condenarte. Dios te ama. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti.
para derramar su sangre por ti. Quiere poner sus brazos alrededor de ti y recibirte, y Él te llevará y te perdonará y te amará y será tu amigo. Si yo sufrí tanto por la muerte de mi papá, imagínate cuánto sufre un padre con la muerte de un hijo. Y Él hizo eso por mí. Envió a Jesús para que yo pudiera ser adoptada por la sangre de Él. En medio de la peor de mis circunstancias iba a buscar la manera de captar mi atención. Que aunque yo tenía coraje cuando yo le abrí la puerta de mi corazón, Él entendía que mi necesidad por Él era mucho mayor de esa rebeldía. Él me ama y sabe que ese Dios tan fuerte, tan majestuoso, es el Rey de toda la creación, pero aún así es mi papá. En Romanos el capítulo 6 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. En Pedro 1 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Él se convirtió en pecado. Piensa, Jesucristo, tan puro, tan maravilloso, la persona más grandiosa, la más santa que jamás haya existido, el Hijo del Dios viviente, se convirtió en pecado. Nunca había conocido el pecado y Él se hizo culpable en ese momento de adulterio. Se convirtió en culpable de mentir, de la idolatría. Se convirtió en culpable de todo lo feo y sucio que puedas imaginar, ya que fueron tus pecados derramados sobre Él. A través de Cristo podemos tener la relación más fundamental en la vida restaurada. Tú dirás: bueno, Billy, ¿qué tengo yo que hacer? En primer lugar, debes arrepentirte de tus pecados. El apóstol Pedro dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa que te acercas a Dios y dices: Dios, perdóname, he pecado. Y todos somos culpables, cada uno de nosotros, todos los que hayamos nacido, somos culpables. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro de ello? Esto significa que no solamente dices: Dios, perdóname. Significa que le pidas ayuda para alejarte de tus pecados, a cambiar tu forma de vida, para deshacerte de los viejos hábitos. Y entonces tienes que venir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe significa que confías plenamente. La Biblia dice en Romanos 4: al que no obra, si no cree en aquel que justifica al malvado, su fe le es contada por justicia. Tengo que tener justicia para entrar en el cielo, y no tengo ninguna. Billy Graham es un pecador. No tengo ninguna justicia propia. Vengo en la justicia del Señor Jesucristo. Luego la Biblia dice: porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Si puedes obrar para llegar al cielo, te levantarás hacia el cielo y le contarás a todo el mundo: mira lo que hice, fui una buena persona, llegué aquí por mi cuenta. Pero no, solo llegas allí por Cristo. El hecho de que el tiempo es corto nos indica que hagamos algo al respecto. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 6:2: ahora es el momento, no mañana, hoy si escuchas su voz, no endurezcan sus corazones. Al escuchar un mensaje como este puede ser muy peligroso porque tu corazón se endurecerá más. La próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón se endurecerá más y más y más.
Ven a Cristo ahora. Si incluso hay un susurro en tu corazón que te dice que te acerques a Él, ven y di, Señor, me entrego a ti completamente. Quiero estar seguro de que estoy listo para encontrarme contigo. Ven, ven. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios nos ayude a compartir el Evangelio, porque hay personas como estos tres personajes allí que están necesitados de Dios, así como nosotros estuvimos necesitados un tiempo de Dios, de mandar la salvación. Tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje a otros. Quiero pedirle a Felipe que nos dirija una palabra de oración para que Dios nos dé de nuevo, para que Dios nos dé compromiso y constancia de llevar el Evangelio. Señor Dios Todopoderoso, viene a mi mente aquel pasaje donde dice que recibieron la palabra, pero no les fue de provecho, Señor, porque no tomaron decisiones al respecto. Oro, Señor, para que esta palabra que tú nos has dado en esta mañana sea viva y eficaz y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. De tal manera, Padre Celestial, que seamos como individuos, como hijos tuyos, Señor, verdaderos hombres y mujeres, que comprendemos, Padre Celestial, la necesidad de ganar a otros para Cristo. Revela eso, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y permite, Padre Celestial, que todos los días de nuestra vida haya en nosotros el deseo de compartir con denuedo y con la guía del Espíritu Santo este mensaje que cambió nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, que somos una generación con propósito y tenemos claro, Señor, qué es lo que debemos hacer aquí en la tierra. Gracias por eso, Señor. Trae un avivamiento evangelístico a tu iglesia y que seamos verdaderamente ganadores de almas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos y a cumplir con nuestro deber ciudadano. Que Dios nos guarde.